Hola a todos, en esta oportunidad haremos la demostración de la ecuación de onda para una cuerda vibratoria. Iniciemos. Vamos a suponer que tenemos una cuerda situada en dos extremos, en este caso 0 y L, a la cual le hemos aplicado una fuerza que va a generar la siguiente curva. Entonces, para poder hacer el desarrollo de nuestra ecuación, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, la masa de la cuerda por unidad de longitud va a ser constante, es decir que su densidad lineal se va a mantener igual. La tensión es tan grande que puede despreciarse la fuerza gravitacional de la cuerda. Y por último, solo va a realizar movimientos muy pequeños en un plano vertical. En este caso, la dirección de ese plano vertical va a estar alrededor del eje U o el cual llamaremos también Y. Finalmente, vamos a tomar, para hacer nuestro análisis, un diferencial de masa de esa cuerda, el cual va a estar en las coordenadas A y B. Entonces nuestro diferencial de masa va a ir desde A hasta B, con la coordenada X y la coordenada X más delta de X. También vamos a suponer que en el punto B tenemos una fuerza tangencial sobre la cuerda y en el punto A tenemos otra fuerza tangencial, la cual hemos llamado T1 y la cual hemos llamado TB. Asimismo, estas fuerzas tangenciales forman un ángulo beta muy pequeño con la horizontal, como se puede apreciar acá. Ahora sí, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre ella. Primero, recordemos que nuestro diferencial de masa va desde A hasta B. Entonces, sabemos que la fuerza tangencial va a tener una componente T2X y un T2Y en este caso para T2. Y para T1 va a tener una componente T1X y menos T1Y y menos T1X. Es importante recordar ya que el vector apunta en dirección contraria en el punto X y X más delta de X. Ahora aplicamos nuestras leyes de Newton. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La razón por la que es igual a 0 es porque nosotros estamos definiendo que la cuerda no se va a mover alrededor del eje L, sino solamente se va a mover alrededor del eje U, el cual también podemos llamar Y. Y que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, si aplicamos las leyes de Newton, decimos que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a ¿qué? A la tensión 2X menos la tensión 1X. Asimismo, la sumatoria de fuerzas en Y iría T2Y menos T1Y igual a la masa por la aceleración. Ahora miremos acá. Si nosotros miramos nuestro sistema, tenemos un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo podemos decir que T2X será igual a T por el coseno de beta y que T2Y será igual a T por el seno de beta. De manera muy similar lo tenemos para el lado de T1. T1X será igual a T por el coseno de alfa y T1Y será igual a T1 por el seno de alfa. Ahora sí, una vez hemos definido estas ecuaciones, podemos reemplazarlas acá, diciendo que T2 coseno de beta menos T1 coseno de alfa sería igual a 0 y que T2 seno de beta menos T1 seno de alfa será igual a delta de m por la aceleración. ¿Por qué un delta de m? Porque como les dije, estamos haciendo el análisis sobre un diferencial de masa de toda la cuerda. Ahora, si ustedes recuerdan, como la densidad de masa era constante, entonces uno habla de una densidad lineal, lo cual va a ser igual a la delta de m sobre el delta de x, que viene a ser la longitud. Despejando delta de m tendríamos que el delta de m será igual a la densidad por delta de x. Ahora, la aceleración puede ser expresada como la segunda derivada de u con respecto al tiempo al cuadrado y se expresa en derivadas parciales porque la función u es una función que depende tanto del espacio como del tiempo. Ahora, con estos valores que acabamos de encontrar, venimos y los reemplazamos en el lado derecho de nuestra ecuación, dando que delta de m será igual a ρ por delta de x y que la aceleración sería la segunda derivada de u con respecto al tiempo al cuadrado, dando como resultado la siguiente expresión. Ahora, si nos miramos, tenemos T2 y T1, que no sabemos a qué equivalen. Para ello, vamos a usar los valores de la ecuación de nuestro lado izquierdo, despejando T2 y despejando T1 continuamente. Finalmente tendríamos que T2 sería igual, T2 coseno de beta sería igual a T1 coseno de alfa. Despejando T2, finalmente nos daría que
T2 será igual a T1 por coseno de alfa sobre coseno de beta y que T1 será igual a T2 coseno de alfa coseno de beta sobre coseno de alfa. Reemplazando estos valores que acabamos de encontrar en el lado izquierdo de nuestra ecuación, tendríamos lo siguiente. T1 coseno de alfa sobre coseno de beta por seno de beta menos T1 coseno de beta sobre coseno de alfa por seno de alfa, igual a ρ por delta de x por la segunda derivada de u con respecto al tiempo al cuadrado. Ahora, es importante recordar la identidad trigonométrica que nos dice que tangente de beta es igual a seno de beta sobre coseno de beta y que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Y otra consideración que vamos a hacer es que el delta de m es tan pequeño, ¿cierto? Que vamos a decir que T1 sería igual a T2 y que S es igual a T, la magnitud de cada uno. Reemplazando esos valores que acabamos de hallar, de encontrar en nuestra ecuación anterior, tendríamos simplemente t por tangente de beta por coseno de alfa menos t por tangente de alfa por coseno de beta igual a ρ por delta de x por la segunda derivada de u con respecto al tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Sabemos que, como estoy tomando un diferencial tan pequeño y las flexiones que está sufriendo la cuerda son muy pequeñas, el ángulo que forma cada valor de la tensión es muy pequeño con la original, con la horizontal, yo puedo decir que el coseno de alfa es igual a 1 menos alfa al cuadrado sobre 2 factorial más alfa a la 4 sobre 4 factorial. Esto lo hago con el fin de decir que el coseno de alfa es tan pequeño que yo lo puedo expresar como una serie de Taylor. En cierta manera voy a linealizar el problema. Entonces, coseno de alfa, eliminando los términos de orden superior, tanto para coseno de alfa como para coseno de beta, simplemente nos va a quedar que coseno de alfa es igual a 1 y que coseno de beta es igual a 1, lo cual nos coloca la restricción de que la deflexión que es tan pequeño, que está sufriendo la cuerda, son muy pequeñas que prácticamente el ángulo, que el coseno de el ángulo sería igual a 1. Ahora, reemplazando esos valores en nuestra ecuación, nos va a quedar como resultado, si miramos acá, reemplazamos coseno de alfa igual a 1, coseno de beta igual a 1, reemplazamos esos valores, nos va a quedar simplemente t por tangente de beta menos t por tangente de alfa igual a la expresión que venimos trabajando de delta de m por la aceleración. Ahora, divido todo dentro de t. Simplifico y finalmente tendría que tangente de beta menos tangente de alfa será igual a ρ por delta de x sobre t por la segunda derivada de u con respecto a tiempo al cuadrado. Vamos a mirar esa expresión, tangente de beta y tangente de alfa, ¿a qué equivale? Tangente de beta es la pendiente en el punto x más delta de x y la tangente de alfa sería la pendiente en el punto x. Por consiguiente, recordemos que la pendiente es igual, tanto de alfa será igual a ¿qué? A delta de u sobre delta de x. Entonces esa pendiente sería igual a delta de u, ¿cierto? Un u final menos un u inicial sobre un l final sobre un l inicial, y lo cual nos quedaría, o de x, lo cual nos quedaría la derivada de u con respecto a x. Recordemos que la pendiente también puede ser expresada como la derivada de la función. Ahora, ¿qué hacemos? Recordemos que este tangente de beta está evaluado ¿en dónde? En x más delta de x. O sea que lo puedo expresar como la derivada de u con respecto a x. ¿En qué valor? En x más delta de x. Y la tangente de alfa la puedo expresar como la derivada de u con respecto a x. ¿En qué valor? Evaluada en x de la siguiente manera, como aparece acá. Ahora vengo con estos valores y los reemplazo en mi ecuación anterior, dando como resultado la derivada de u con respecto a x evaluada en x más delta de x menos la derivada de u por delta de x evaluada en x igual a la expresión que ya hemos encontrado. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente lo que tenemos que hacer es que puedo despejar de esta expresión de mi lado izquierdo de la igualdad el delta de x.
Finalmente nos quedaría que delta x será igual a delta de u en x más delta de x menos de u de x más delta de x igual a la expresión que tenemos acá un poco más clara. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo puedo decir que esta derivada de u con respecto a x la puedo llamar f de x, ¿cierto? Entonces me va a quedar, ¿cómo me va a quedar? Que ese f de x me va a quedar evaluada ¿en dónde? En x más delta de x menos f de x. Y si ustedes recuerdan, esta es la definición de límite. Ustedes recuerdan, la definición de límite era igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando el límite de delta de x tiende a 0. Como el límite de delta de x tiende a 0, entonces sería simplemente la derivada de f con respecto a x. Pero como f, ¿cierto? Entonces ahora aquí venimos y aplicamos esa expresión acá. Le aplicamos el límite, ¿cierto? Sin perder de vista que yo estoy diciendo que este del de u de x lo llamé una función f de x. Entonces vengo, aplico el límite y yo puedo decir que esta función f de x más delta de x, que es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, menos f de x, ¿cierto? Sería la derivada de x. Pero f, ¿cuánto vale? F es la derivada de u con respecto a x. Y esta expresión puede ser considerada o es considerada como la segunda derivada. Entonces la derivada con la derivada parcial de x con respecto a la derivada parcial de u con respecto a x nos va a dar la segunda derivada de u con respecto a la derivada de x. Finalmente, tendríamos que al aplicar el límite a esta expresión, tendríamos la segunda derivada de u con respecto a x al cuadrado igual a ρ sobre t por la segunda derivada de u con respecto al tiempo al cuadrado. Ahora, si yo envío este t al lado izquierdo de mi ecuación, que está dividiendo lo paso a multiplicar y la densidad que está multiplicando la paso a dividir, obtengo la expresión que aparece acá. Y yo puedo decir que esa t sobre ρ la voy a llamar una constante que la voy a llamar c cuadrado. Finalmente, ¿qué me va a quedar? Que la segunda derivada de u con respecto al tiempo al cuadrado va a ser igual a c cuadrado por la segunda derivada de u con respecto a x al cuadrado, que es la ecuación de onda para una cuerda. En fin, esta sería la ecuación de onda para toda función. Más adelante, en otro video tutorial, veremos cómo se soluciona esta ecuación usando el método variables separables y usando los coeficientes de Fourier.